Nuevas declaraciones de última hora confirman que Charles Leclerc podría estar, y parece que está, muy lejos de la órbita de renovar en Ferrari. Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y vamos con una noticia muy interesante del mercado de fichajes porque se abre la veda, es decir, Leclerc va a dejar con mucha probabilidad, y lo vamos a demostrar en Sportmaniáticos como siempre, aportando información muy clave que no ha salido aún, que te dejará muy claro que Charles Leclerc tiene medio pie fuera de la escudería Ferrari a día de hoy, y ese hueco vamos a analizar quién lo puede cubrir, porque realmente es un hueco muy interesante para personas como por ejemplo Lando Norris o incluso el mismísimo Sergio Pérez. Lo vamos a analizar con detenimiento, pero primero vamos a ver cómo está el mercado de fichajes respecto a Charles Leclerc hasta el día de hoy. Y es que lo que tenemos antes de ver las declaraciones de última hora es que Charles Leclerc pasaba por un momento muy complicado de entender en la escudería Ferrari. Charles Leclerc no quería mojarse mucho, pero en declaraciones saltaban noticias como por ejemplo esta que nos encontrábamos en el Gran Premio de Bakú. Dice: Leclerc pone nervioso a Ferrari al responder sobre un fichaje por Mercedes. Y yo os recuerdo lo que pasó aquí, y es que los periodistas muy hábilmente preguntaron a Charles Leclerc si iba a renovar en Ferrari y dijo: no, todavía no. De momento, no. Es una noticia que para muchos pasó desapercibido, y que para otros fue muy importante, teniendo en cuenta que Charles Leclerc es la figura base del equipo Ferrari. Por mucho que defendamos a los pilotos hispanos, está claro que igual que Red Bull está rodeado a través de Max Verstappen, Ferrari lo hace presuntamente a través de Charles Leclerc. Y bien, ¿cómo está hasta ahora la cosa? Lo que veíamos era que Leclerc estaba enfadado, pero intenta calmar las aguas. Entonces veíamos una relación donde Charles Leclerc salía y decía: ahora no he renovado todavía con... O sea, no he hablado todavía con Mercedes, ¿no? Daba lugar a que el mercado de fichajes tenga su rumorología, ¿no? Esto ya lo vimos, y hoy salen nuevos rumores, y te anticipo ya de que se le está rumoreando, no con Audi, que esto es buena noticia para Checo Pérez. Como decimos, Checo Pérez tiene enfocado, podría ser la escudería Audi de cara a la temporada 2025-2026. Recordar que en 2024 finaliza contrato, y lo que veíamos aquí es que Charles Leclerc intentaba calmar las aguas hace muy poco, diciendo que siempre intenta proteger... diciendo que, es decir, Basser dijo: tuvimos nuestro mejor viernes, no tuvimos nuestro mejor viernes a una vuelta y en tanda larga, pero el sábado fue un desastre. Quizá no sea la palabra adecuada, pero no fue nada como esperábamos. Y de pelo que Charles Leclerc no estaba nada contento, y decía, y aquí la clave, dice: él estaba enfadado, pero lo hablamos internamente. Era una estrategia válida para entrar en Q2, intermedio, blando, luego intermedio. Tenía 2 vueltas para hacerlo a mitad de sesión y nada más. Y si no lo haces a la vuelta, se acabó, se equivocó. Digamos que no estuvo al 100% del potencial del coche. Es decir, aquí vemos, que es muy clave, cómo desde el equipo Ferrari se mandan pullas de Charles Leclerc a Ferrari, de Ferrari a Charles Leclerc, y es que Leclerc echa la culpa a Ferrari del rendimiento del coche, y desde Ferrari dicen que sus dos pilotos no están siendo todo lo consistente que ellos querrían. Y entonces... crea un ambiente que, juntado a lo que nosotros vamos a decir ahora en la comunidad de Sportmaniáticos, que muy hábilmente me lo han comunicado, veréis cómo es bastante clave el hecho de que Charles Leclerc ya tendría que estar renovado. Y me dirás: ¿y eso, Alberto? Y te diré: ya verás las intenciones que habían a principio de temporada. ¿Y eso qué quiere decir? Como bien sabes, amigo o amiga, apasionado o apasionada de la Fórmula 1, los aficionados somos los últimos que nos enteramos de los fichajes. Y entonces aquí podría ya haber mucho escrito. La relación de Checo Pérez con Red Bull también nos hace pensar que podría haber algún movimiento ahí de Sergio Pérez hacia Audi, o quién sabe si hacia Ferrari, sabiendo que Leclerc ya tiene algo hecho, por ejemplo, con Aston Martin, como ya te avanzo que se rumorea hoy y que lo vamos a avanzar ahora, porque directamente lo que veíamos era que el Monegasco ya tendría que estar renovado. Y es decir, aquí lo vemos, a ver si lo encuentro aquí. Fijaros, Ferrari se marca como prioridad en 2023 renovar a Charles Leclerc. Esto lo dijeron nada más y nada menos que el 21 de enero. Es decir, se marcaban como prioridad en 2023 renovar a Leclerc, y hace muy pocas semanas dijeron que no tenían ninguna prisa en renovar a sus pilotos. Hace unas cuantas más semanas Leclerc decía que aún todavía no había hablado con Mercedes, y ahora perdón, se le rumorea
que podría estar en la órbita, no de Mercedes, sino exactamente del equipo Aston Martin. Es decir, Hill cree que Alonso dejaría libre su asiento si le pagasen lo suficiente. Es decir, este asiento dice, ¿qué opciones hay para Leclerc? Y dice, no hay ningún asegurado el expiloto de Fórmula 1. Supongo que podría mirar hacia Aston Martin, pero creo que Fernando Alonso tiene un contrato de 2 años con ellos de todos modos. Es decir, la rumorología de los últimos días está enfocando que Charles Leclerc podría tener una oportunidad dentro del seno del equipo Aston Martin. Y muchos dicen, como por ejemplo aquí lo vemos en Soy Motor, que Stroll no va a salir del equipo. Y yo ya lo llevo diciendo hace tiempo. Cuidadito con eso, porque los inversores saudíes ya se dijo que no estaban contentos y el grupo Geely recientemente ha hecho una gran inversión. Aston Martin no es solo del padre de Stroll y ahí hay muchos intereses económicos y muchas empresas de la élite buscando resultados que no están encontrando. Por lo tanto, Charles Leclerc, que ve que ahí hay un coche competitivo, pero no hay un piloto al nivel de Fernando Alonso, estaría buscando esa plaza como agua de mayo. Incluso veremos si Sergio Pérez también se mueve en esa dirección y prueba a intentar buscar un hueco en Aston Martin. Aunque 2 pilotos hispanos en una escudería sería un poco raro de ver, eso sí que es verdad. Creo que la opción para Checo Pérez de Audi es mucho más factible teniendo en cuenta el proyecto y también ocupar ese hueco de Ferrari, ¿no? Porque no nos queda otra que hablar de qué pasaría si ese hueco de Ferrari se queda libre. Obviamente Hamilton no va a ir ahí. Podemos descartar también que, por ejemplo, George Russell fuera ahí, pero, por ejemplo, Lando Norris sí que es una persona que estaría muy capacitada para ocupar ese hueco y recordar, sería la dupla Norris-Carlos Sainz, que ya han estado vinculados en el pasado y que han tenido una buena relación en el equipo McLaren. Por lo tanto, es una buena opción. Pero también sería una buena opción, por ejemplo, la dupla Carlos Sainz-Sergio Pérez. Sergio Pérez podría aportar muchos patrocinadores al equipo Ferrari, algo que también ha hecho, por ejemplo, Ferrari Alonso cuando fue a Telefónica, iba a decir a Renault o al mismísimo Ferrari. Entonces Checo Pérez también puede aportar ahí buenos patrocinadores al equipo Ferrari para acabar de hacer un proyecto ganador y retomar la senda del triunfo. Se mueve el mercado de fichajes, está claro que la rumorología apunta que Charles Leclerc podría estar muy cerca del equipo Aston Martin. Dice, creo que probablemente se haría a un lado si le pagasen suficiente dinero. Están hablando de que Alonso, si le dan dinero, se iría de la Fórmula 1. Yo creo que más que pasar por el fichaje de Charles Leclerc como compañero de Stroll, lo veo más como compañero de Alonso. Yo creo que Stroll podría pasar algunos años en alguna otra categoría formándose sabiendo que si adquiere nivel puede volver a la Fórmula 1 en cualquier momento. Pero a día de hoy es doloroso ver a Stroll con un rendimiento tan bajo, es doloroso para él y seguro que es doloroso para su padre. Estamos seguros que si esto sigue así, como bien se dijo hace poco y lo tienes en vídeos de Sport Maniáticos, 2 carreras son las que tiene de margen, según se presume, Lance Stroll para demostrar su nivel. Si no, los inversores tomarán una decisión al respecto y esa decisión podría ser, ¿por qué no?, incorporar a Charles Leclerc y por lo tanto se quedaría un hueco y un piloto que tendría un puesto muy suculento dentro de una escudería que todo el mundo quiere ir, que es la escudería Ferrari. Veremos qué pasa al final. Ya veis aquí que la intención era tener renovado ya a Leclerc y no lo está, y no solo eso, sino que Carlos Sainz, ya lo hemos enseñado hoy en las noticias, de que Carlos Sainz ha dicho que no tiene nada con Audi, pero tampoco con Ferrari. Es decir, Ferrari no habla bien de sus pilotos, achaca que no están teniendo un buen rendimiento y además no renueva sus contratos. Es decir, es muy posible, la probabilidad es muy alta que la temporada que viene no, pero en 2025 haya un hueco en Ferrari mínimo muy suculento para pilotos como Norris o como por ejemplo Checo Pérez. La opción Norris encaja mucho y te voy a decir por qué. Porque si Norris se va a Ferrari, queda un hueco en McLaren. ¿Y quién va a aprovechar ese hueco en McLaren? Pues nada más y nada menos que Palou. Entonces estamos hablando de que se abriría un hueco para un piloto McLaren, por decirlo de alguna manera, Alex Palou, y a la vez
un piloto McLaren tendría la posibilidad de competir en un coche más competitivo, como el Lando Norris competir en Ferrari. Entonces, las opciones están abiertas, veremos por dónde tira el mercado de fichajes. Yo, como os digo, veo mucho más factible para, por ejemplo, para Sergio Pérez la opción Audi, la opción Ferrari, pese a que estuvo vinculado en la Academia Ferrari y que fue el mismísimo Checo Pérez el que dijo que no a Ferrari para fichar por McLaren, ya que podía hacerlo un año antes. Y digamos que no se equivocó, porque ni en Ferrari ni en McLaren en McLaren no pudo y en Ferrari no hubiera podido tampoco ser campeón. Entonces veremos qué es lo que pasa. Lo que está claro es que la combinación Max Verstappen y Sergio Pérez ni parece factible ni la queremos ver más allá de 2025.